Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, a este tu canal Amante de la Verdad. Te saluda tu hermano en Cristo, José Peña. Hoy vamos a continuar con este maravilloso estudio bíblico de San Marcos capítulo 6. Este capítulo está súper interesante, súper profundo, al cual vamos a edificarnos y conocer más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a que te quedes hasta el final del video, que lo disfrutes y te quedes conmigo en esta oportunidad. Vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestro Señor prepare nuestro corazón donde va a ser sembrada la semilla del reino. Comenzamos con el segmento número 1. ¿No es este el carpintero? Comienza con esta pregunta. Dice el texto bíblico: al irse Jesús de allí volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba. Con estupor se preguntaban: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el Hijo de Dios, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Y en esta oportunidad, queridos hermanos, nosotros ¿creemos o no creemos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe trabajando en nosotros? Como este segmento número 1 habla de nuestro Señor Jesucristo, que en su propia tierra, con sus propios parientes, con sus propios amigos, en el lugar donde lo vieron crecer, no creían en Él, y en todas las partes, ¿verdad?, que Él recorría, sí creían en Él. Miraban que el Señor Jesús tenía el poder de la sanación. Era muy popular y muy seguido por millares de personas, gran multitudes de personas. Pero el Señor Jesús dice: nadie es profeta en su propia tierra. ¡Qué palabras más sabias del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial! Y esto me hace mucho pensar en la conversión, cuando nosotros tenemos una vida, ¿verdad?, regular, una vida que hemos pasado dificultades, problemas, pasamos crisis, hasta nos hemos caído con diferentes vicios, diferentes ataduras, diferentes cadenas. Pero en el momento que nosotros dejamos podríamos decir, esa mala vida, los últimos que creen en nosotros son nuestros familiares y nuestros amigos. Las personas que nos han visto crecer son los últimos que creen en nuestro verdadero cambio. Pero el Señor Jesús dice: no te preocupes, que esto está escrito y así será, y así es, queridos hermanos. Pero lo que siempre puede ayudar, queridos hermanos, es la perseverancia y la paciencia. Porque así como tú has tenido el cambio y tú quieres llevar a tu familia a tener ese encuentro que tú tuviste con el Señor, ellos van a decir: pienso que tú estás fingiendo, pienso que eso que tú sientes se te va a pasar pronto y vas a regresar otra vez a lo mismo.
Pero tú que tienes esa fe firme, tienes que pedirle perseverancia y paciencia al Señor para poder traer a todos esos amigos, esos familiares, esos hermanos, esas hermanas que todavía no han tenido ese encuentro que tú tuviste con el Señor. El Señor dice nuevamente: nadie es profeta en su propia tierra. Continuamos con el segmento número 2. Dice así: Jesús envía a los 12. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada por el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo calzado. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsando a muchos espíritus malos, y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. ¿Cómo el Señor Jesús elige a estos 12 primeros apóstoles, estos primeros varones? ¿Para qué los envía? A poder proclamar la buena nueva. Los envía a cambiar los corazones, a invitar a las personas a que dejen su mal camino. Y hoy en el siglo XXI, queridos hermanos, Jesús envía a sus instrumentos. Hoy tenemos a nuestros sacerdotes en las parroquias y miramos que la cantidad de personas que va a la iglesia, los sacerdotes no son vastos hoy para poder predicar a esa gran cantidad, multitud de personas que van a la iglesia hoy día. Muchos tenemos dudas, muchos tenemos incertidumbres, muchos tenemos preguntas, y es normal porque somos seres humanos, tenemos siempre dudas, queremos saber más. Entonces el Señor está haciendo un trabajo tan especial. Él siempre llega a tiempo para todos y Él siempre nos resuelve esa duda que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo? El sacerdote tiene la misión de poder dar a conocer la buena nueva. Y nosotros como laicos de la Iglesia Católica estamos con la misión de compartir ese mensaje que dan nuestros presbíteros, que son nuestros sacerdotes. Tenemos la obligación de ir compartiendo y compartiendo y compartiendo, que al final eso tendrá una gran recompensa, porque tú estás sembrando la semilla en un hermano que desconoce, compartiendo el mensaje de Dios, compartiendo el mensaje que por labios del sacerdote e inspiración del Espíritu Santo, ese mensaje tú lo puedes tomar y compartirlo con los demás. Y aquí podemos ver, queridos hermanos, que le dice también el Señor Jesús a sus discípulos: a la primer casa que les den alojamiento, a las primeras personas que sean recibidas, que los reciban a ustedes, quédense allí. Pero si unas personas no los reciben, hasta el polvo quítense de esa casa. Porque en el momento que tú recibes la palabra y un enviado de Dios, un enviado de Jesús, estás recibiendo a Jesús mismo. Y Él dice, y el Señor dice, van a ser premiados y a la misma vez van a ser juzgados. Todo depende de cómo tú recibas la palabra de Dios y si recibes al enviado que te manda Dios a ti, a tu vida, a tu casa.
Vamos a continuar con el segmento número 3 que dice: la muerte de Juan Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en los poderes milagrosos. Otros decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto, por eso le protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles y sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre, que pidió. La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan el Bautista. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndole en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Este es el segmento número 3 que habla de la muerte de Juan el Bautista. Hay 3 aspectos muy importantes. Juan siempre decía la verdad, siempre era el hombre que estaba proclamando y comenzando a hacer el camino para que el Señor Jesucristo caminara. Entonces era un camino de rectitud, de amor y de fe, el cual que a muchos le gustaba y a muchos no le gustaba, como en el caso de Herodes y de Herodías y del hermano de Herodes. Qué cosas que Herodes tenía una relación con la mujer de su hermano. Entonces eso es lo que Juan el Bautista no le predicó y le dijo: eso es lo que tú estás haciendo, no es correcto, es adulterio. Y eso no le gustó ni a la mujer, ¿verdad? No le gustó a la mujer. Y simplemente Herodes tenía mucho respeto a Juan el Bautista porque Herodes sabía que Juan era un hombre justo, era un hombre derecho. Entonces, en el momento hubo una oportunidad que tuvo la mujer de su hermano Filipo, la ex mujer de su hermano Filipo, de poder conseguir la muerte del hombre que le decía la verdad, que era Juan el Bautista. ¿Y cómo llegó esa oportunidad para poder tener esa oportunidad de ese acto tan bajo? Pues en el momento que su hija, la hija de Herodías, era una mujer muy hermosa, a la cual Herodes, enfrente de las personas más importantes de ese reino, le prometió que le daba
la mitad de su reino o lo que quisiera. Y le va a preguntar la niña a su madre Herodías. Y esa fue la oportunidad que tuvo Herodías para cumplir su plan ante y contra Juan el Bautista. Y vemos que Herodes no lo quería, pero se sintió comprometido con los demás. Entonces cumplió el trabajo sucio de alguien que tenía la intención mala en su corazón. Y esto nos enseña y nos da a conocer que a veces cuando nosotros estamos enfrente de personas, que nosotros tenemos decisiones en nuestra vida en contra de Dios. A veces tenemos esas decisiones y nos comprometemos tanto con el mundo que a veces nos da vergüenza decir: me arrepiento de lo que he prometido, me arrepiento de lo que yo he dicho. Y Dios nos invita a que tengamos una mayor sensibilidad y tengamos mucho cuidado en lo que nosotros hablamos y decimos a los demás. Que de nuestra palabra pidamos nosotros la intercesión y le pidamos al Espíritu Santo que nos ponga las palabras correctas para poder dirigirnos a los demás y no crear conflictos y no crear decepciones, no crear que de tu boca salga lo que Dios quiere que le digas a los demás. Así que continuamos, queridos hermanos, en el segmento número 4. Jesús, pastor y profeta. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar despoblado, pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie de todos los pueblos. La gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio a toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Qué maravilloso, queridos hermanos, que este ministerio del Señor Jesucristo estaba dando frutos y daba frutos en abundancia. Cómo el Señor llamaba a la gente con ese amor, con ese cariño, sanando su corazón y sanando sus cuerpos, ¿verdad? Haciendo milagros, unos milagros tan maravillosos, unos milagros que realmente solamente Dios los puede hacer. Y hasta ni tiempo les quedaba de comer a los discípulos del Señor, ni hasta el Señor Jesucristo, de tanto servicio que le daban los demás. A veces nosotros también debemos de tener ese tipo de actitudes. Hay momentos que se requieren que nosotros brindemos la mayor cantidad de tiempo a servicio a los demás y no el tiempo solamente para nosotros. El tiempo tiene que ser invertido conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre. Dios quiere que tú le inviertas esos 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú quieras, a tu hermano que está en la necesidad de saber más de lo que tú sabes, de lo que tú estás haciendo para seguir esa superación personal, esa vida con amor, con esa vida de ejemplo, que tu familia está bien y tus hermanos quieren saber cómo tú estás caminando en esa vida. Comparte ese mensaje, ese servicio, comparte lo que estás haciendo para que los demás se encaminen con tu ayuda.
Continuamos con el segmento número 5, la primera multiplicación de los panes. Se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denle ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y dijeron: hay 5 y además hay 2 peces. Entonces les dijo: quisieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos, comieron todos hasta saciarse, incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Qué hermoso texto bíblico, queridos hermanos, en el segmento número 5 de este capítulo número 6 de San Marcos. La primera multiplicación de la comida. Tenían 5 panes y 2 pescados, que esto alcanzó para 5,000 hombres e incluso sobró. Pero qué interesante y qué profundo, queridos hermanos, que te pones a pensar que en el momento que ellos estaban recibiendo la bendición con los canastos, dando los canastos de comida a esos subgrupos de personas, los apóstoles no se quedaban con nada. Así como recibían la bendición, lo daban todo. Recibían la bendición, lo daban todo. El texto bíblico no dice que ellos se quedaron con un poco de pan cada vez que venía la bendición. ¿Por qué? Porque ese pan, si ellos se hubieran quedado con un poco de pan para ellos, pensando si se acaba este pan y tanta gente, ese pan iba a estar guardado, se iba a dañar, iba a podrirse y ya no se lo iban a poder, ya no iban a poderse alimentar con ese pan. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que cuando Dios te bendiga grandemente en tu vida, dalo todo, dalo absolutamente todo, tu voluntad que sea profunda para el Señor y para tu prójimo. No te quedes con la reserva, dalo absolutamente todo. Me refiero a que seas bondadoso. Ama a tu prójimo como te gustaría, como te amas tú, como te cuidas tú, como te alimentas tú. El Señor quiere que tengamos ese amor, esa conciencia, esa bondad hacia los demás. Que ya no pensemos solo en nosotros, porque esa multiplicación va a llegar a nuestra vida. Mientras nosotros demos a nuestro hermano, Dios nos dará más a nosotros. La bendición continuará y continuará y continuará, y no solo a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Continuamos con el segmento número 6 y último segmento de este capítulo de San Marcos. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, a la otra orilla. Mientras él despachaba a la gente, Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar.
Al anochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas. Ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este segmento número 6 de este capítulo 6 de San Marcos habla del milagro que hizo el Señor Jesús, nuestro Dios y Rey, caminando sobre las aguas. ¿Con qué propósito el Señor hizo este milagro? Con el propósito de decirle a sus discípulos: crean en lo que está pasando, crean en lo que están viendo. Hasta este punto todavía ellos tenían dudas. Incluso uno de los discípulos, llamados Tomás, habla todavía, el incrédulo de los 12, todavía pensaba que si valía la pena estar en ese camino, en esas enseñanzas que daba nuestro Señor Jesucristo. Pero incluso en el momento que ellos estaban en esa situación, estaban con miedo, estaban con temor, porque estaba el viento, las olas. Pero Jesús les dijo: yo estoy con ustedes, estoy acá con ustedes, no tengan miedo. En la situación más difícil de tu vida, Jesús está contigo. No temas, no tengas miedo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu amor hacia el Señor Jesucristo en este día? Acuérdate de este sacrificio que ha hecho por todos nosotros, queridos hermanos, para reconciliarnos con el Padre que está en los cielos. Él quiere sanar tu corazón. En el texto bíblico habla que las personas ponían a los enfermos en las puertas solamente para tocar su manto y quedar sanos. Como nosotros ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo, poder comerlo en la Sagrada Eucaristía y tener a ese hombre santo que caminaba por las calles y la gente solo tocaba su manto y quedaba sana. No más nosotros, que lo tenemos dentro de nosotros, vamos a quedar completamente sanos. Y no solo eso, vamos a tenerlo junto a nosotros todos los días de nuestra vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué alegría! Ese gozo no lo puede dar el mundo, ese gozo únicamente lo puede dar el Señor. Así que tenemos una fortuna muy grande en nosotros. Tenemos algo grande, maravilloso, que tenemos que disfrutar cada día de nuestra vida. Hasta el último respiro, Él va a estar con nosotros, pendientes, con los brazos abiertos. Bendiciones, queridos hermanos. Hemos concluido con este capítulo 6 de San Marcos.
Terminamos con una hermosa oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, querido Jesús, por esta maravillosa enseñanza y este capítulo 6 de San Marcos. Gracias, Señor. La semilla ha sido sembrada. Que tu gloria, Señor, para tu honra, Padre Celestial. Todo es por ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, te mando un abrazo virtual. Te invito a que te suscribas, compartas el mensaje, corre la voz de estos estudios bíblicos que más de alguna persona, querido hermano, ayudará para poder ir no solamente edificándonos, sino que conociendo y escudriñando la Sagrada Escritura. Bueno, te veo muy pronto, querido hermano. Continuamos próximamente con el capítulo número 7. Y muchas bendiciones, que este día sea maravilloso, que todo te salga bien lo que tienes pensado. Y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.